Imaginemos por un momento estar sentados en el calabozo húmedo y oscuro de un anfiteatro romano. Uf, un escenario aterrador. Totalmente. Afuera, el clamor de la multitud es ensordecedor y, bueno, por debajo de los gritos se escucha el rugido gutural de los leones. Y sabemos con absoluta certeza que la ejecución es inminente. Exacto. La pregunta es, a ver, ¿qué escribiría alguien en sus últimos momentos? Pues hoy, en esta nueva inmersión profunda, damos la bienvenida a quienes nos escuchan para analizar un texto asombroso que nace precisamente de ese abismo. Hablamos de un tratado del año 256 después de Cristo, titulado Los bienes de la paciencia. Escrito por San Cipriano de Cartago. Y nuestra misión de hoy, ojo, no es leer un sermón antiguo y aburrido desde la comodidad de nuestro estudio. Queremos entender cómo un hombre que estaba literalmente esperando su propia ejecución logró escribir el manual definitivo sobre cómo mantener la calma. Y extraer cómo esta visión choca de manera frontal con lo que nuestra sociedad actual entiende por ser paciente. Vale, vamos a desgranar esto porque cuando pensamos en paciencia hoy en día, yo creo que la mayoría imaginamos a alguien esperando en la cola del supermercado, ¿verdad? Sí, o respirando hondo cuando el coche de delante no arranca en el semáforo. Claro, pero las fuentes de hoy nos sitúan en un escenario de leones en anfiteatros y, bueno, antorchas humanas es otro nivel. Es un contraste monumental, sí. Para entender el impacto del texto de Cipriano, primero hay que entender el terror del mundo en el que se escribió. No era un debate teórico de salón. ¿Qué va? Era una cuestión de vida o muerte pura y dura. El polvorín de las persecuciones del Imperio Romano. Y, a ver, este terror no surgió de la noche a la mañana. La chispa inicial, si recordamos, prende con el gran incendio de Roma bajo el emperador Nerón. Claro, cuando la opinión pública empezó a sospechar que el propio emperador había provocado el fuego, pues la maquinaria imperial necesitó un chivo expiatorio urgente. Y la incipiente comunidad cristiana encajaba a la perfección. A partir de ahí se desató la maquinaria de los rumores, que eran de locos. Absolutamente. Se les acusaba de atrocidades incomprensibles. Se decía que practicaban el canibalismo en sus rituales secretos, de infanticidio. Madre mía. E incluso, fíjate, circulaba la burla de que adoraban a una deidad crucificada con cabeza de burro. Tela. Pero esos rumores escabrosos eran un poco la fachada para el pueblo llano, ¿no? Lo fascinante aquí es que la élite romana y los emperadores posteriores tenían un motivo político mucho más frío y calculado. Porque Roma toleraba a otros dioses, en realidad. Sí, Roma era súper pragmática. Conquistaban un territorio y sumaban los dioses locales a su panteón. El problema del cristianismo era su naturaleza exclusiva. Al exigir exclusividad, se negaban en rotundo a participar en el culto público romano. Y ese culto era cívico y político, Entonces, ¿qué significa todo esto para la gente de a pie en Roma? pues que marginarse de ese culto alteraba la relación con toda la sociedad. Los aislaba de su familia, de sus vecinos. Claro, para poner un ejemplo moderno, negarse a hacer el sacrificio romano sería como si hoy en día alguien se negara a pagar impuestos o a acatar las leyes básicas de convivencia ciudadana. Para los romanos no eran herejes religiosos, eran una amenaza directa a la seguridad del Estado, malos ciudadanos. Y literalmente percibidos como ateos que enfurecían a los dioses y ponían en peligro la prosperidad de todos. Y la burocracia romana, que era implacable, convirtió este prejuicio en una máquina letal. En el siglo III, con los edictos de Decio y Valeriano, Uf, la época dura. sí, las persecuciones se institucionalizaron. Obligaban a conseguir un certificado, un papel oficial, que demostraba que había sacrificado a los dioses. Una pesadilla burocrática distópica. Si no tenías ese papel, pues tortura o muerte. Así de simple. Y claro, con esa amenaza constante, la pregunta que surge es, ¿quién se atrevería a liderar a esta comunidad perseguida? Pues alguien que no encaja para nada en el perfil que uno se imaginaría. Cecilio Cipriano. Que no nació siendo un santo, precisamente. Para nada. Hablamos de un aristócrata nacido pagano, extremadamente culto. Un hombre de la élite total. Sí, un hábil retórico que vivía con todo lujo. Su conversión al cristianismo se produce por el asco que le daba la corrupción pública y privada de la época. Un hastío existencial tremendo. Y claro, se convierte y, de forma casi meteórica, lo aclaman como obispo. Eso es.
Pero la alegría le dura poco, porque enseguida estalla la brutal persecución de Decio. Y aquí, a ver, aquí te planteo una duda genuina, porque me llama mucho la atención. Dime. Cipriano toma una decisión curiosa. Se esconde. Abandona Cartago para guiar a su iglesia por carta desde la clandestinidad. Ajá. ¿No choca esto frontalmente con esa idea romántica que tenemos del mártir valiente que corre hacia los leones? O sea, ¿no es un poco cobarde? Es una duda súper razonable, pero la realidad es que Cipriano une la prudencia con la firmeza. No era un fanático. Vale. Él entiende que el martirio es el grado máximo de paciencia. Sí, pero no un suicidio impulsivo. Su comunidad lo necesitaba vivo para no desmoronarse. O sea, fue una decisión táctica total. Sobrevivir para seguir ayudando. Exactamente. Y eso se ve clarísimo en cómo gestiona el drama de los lapsus. Ah, los caídos. Los que cedieron por miedo y consiguieron el certificado, ¿verdad? Sí, había facciones puristas que querían expulsarlos para siempre, pero Cipriano, lejos del extremismo, apostó por la reconciliación. Tras un proceso de penitencia, claro. Sí, evitó un cisma en la iglesia. Y poco después demostró un heroísmo brutal durante una peste espantosa en Cartago, organizando cuidados para los enfermos. Incluso para los paganos que los habían perseguido. Yo estoy fascinada con esa capacidad de perdón. Es increíble. Y bueno, su final ya lo conocemos. En el año 258, bajo Valeriano, ya no se esconde. Es decapitado. Pero es justamente antes de eso, en ese interludio en el año 256, cuando escribe Los bienes de la paciencia. Así es. Y su definición de paciencia, destruye por completo nuestra visión moderna. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver, la cultura actual, heredera de la Ilustración, ve la fortaleza como voluntad de poder, ¿no? Sí, imponerse, actuar, indignarse. Exacto. Y bajo esa lupa la paciencia parece una estupidez. Se ve como el simple padecer pasivo. El papel de víctima. Eso es, dejarse consumir por la aflicción. Pero Cipriano tenía una influencia anterior, Tertuliano. Tertuliano tenía una visión más del estoicismo frío. Aguantar sin sentir. Pero Cipriano lo transforma en algo cálido, basado en el amor. Y nos deja esta revelación brutal en el texto. A ver si lo digo bien, ¿eh? Paciente es el que no se deja arrastrar por la presencia del mal a un desordenado estado de tristeza. Es una frase potentísima. Es que para visualizarlo pensemos en una analogía. La visión moderna de la paciencia sería como aguantar la respiración bajo el agua, ¿sabes? Ajá, ponerte rígido y esperar a no ahogarte pasivamente. Exacto, un sufrimiento pasivo total. Frente a la visión de Cipriano, que sería más bien aprender a bucear. Me gusta esa imagen. Es una actividad enérgica. Dominas el entorno para seguir buscando el bien sin perder la serenidad. La paciencia protege al alma de ser quebrantada. Si conectamos esto con el panorama general, hay una cita de San Gregorio que menciona el texto que es clave. ¿Cuál es? Poseemos el alma con la paciencia. Es decir, este control interno contrasta muchísimo con una sociedad actual que, sinceramente, fomenta la indignación constante. Y la fragilidad emocional. Si reaccionas con furia, parece que eres auténtico. Pero Cipriano dice que el paciente no busca simplemente ser paciente, sino ser bueno y dueño de sí mismo. Totalmente. Pero claro, si la paciencia es este superpoder activo que te hace invulnerable, la gran pregunta es, ¿de dónde se saca la fuerza? Claro, porque cuando te están quitando tus tierras, o peor, tu vida, pues no es nada fácil. Que esto no viene del esfuerzo humano, no. No, requiere de la gracia divina y de la imitación de un modelo. El modelo supremo, según el tratado, es Dios Padre. Así es. El texto expone cómo Dios hace salir el sol y llover sobre justos y pecadores por igual. O sea, tolera ofensas continuas, templos profanos, ídolos, y lo hace para dar tiempo al arrepentimiento. Contiene su cólera. Y luego está el modelo de Jesucristo, que el texto detalla de forma muy concreta. Sí, no se queda solo en la crucifixión. Habla de cómo aguantó a Judas comiendo en su misma mesa sabiendo que lo iba a traicionar. O cuando lavó los pies a sus siervos, toleró oprobios, salivazos, sin abrir la boca. Por el contrario, la impaciencia, ojo a esto, es descrita en el tratado como un don del diablo. ¡Qué fuerte! O sea, no es solo un defecto, es el origen del desastre. El texto repasa varios episodios. Adán cayó por la impaciencia de comer el fruto antes de tiempo.
Caín mató a Abel por no soportar la espera y el éxito de su hermano. Y Esaú perdió su primogenitura, algo valiosísimo, por la impaciencia de comerse un simple plato de lentejas. Es ese cortocircuito mental de querer el alivio inmediato. Todo lo que la paciencia edifica, la impaciencia lo destruye. En un segundo. Pero a ver, me voy a hacer un poco de abogada del diablo aquí. Adelante, a ver qué traes. Si la paciencia implica tolerar todo esto, incluso a los que te persiguen, te roban y te torturan, ¿no corremos el riesgo de justificar la injusticia social? Es una queja muy habitual, sí. Suena un poco a que la religión te dice, conviértete en un saco de boxeo para el mundo y cállate. Esto plantea una pregunta importante, pero hay que entender que la paciencia cristiana que describe Cipriano no es inacción moral ni cobardía. Entonces, ¿cómo lo justifica? Es negarse a devolver el mal con mal para no corromper tu propia alma. Si un ladrón te roba y tú dejas que el odio te consuma, te ha robado los bienes y además te ha robado el alma. Entiendo el punto. Es proteger tu núcleo. Y además, Cipriano deja la balanza de la justicia en manos de una autoridad superior. Y esa duda sobre la injusticia, de hecho, es exactamente lo que aborda al final de su tratado, ¿verdad? Sí, se dirige a los miembros de su comunidad que, tras ser atropellados y torturados, querían vengarse inmediatamente. Lógico y humano. Muy humano. Pero él les ofrece la promesa escatológica, les dice que deben esperar el día de la venganza, porque el juicio pertenece únicamente a Dios. Y cita una imagen del Apocalipsis que es, los pelos de punta. Las almas de los mártires bajo el altar. Sí, gritando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacer justicia? Es el grito de la humanidad oprimida. Y la respuesta divina es que descansen un poco más, hasta que se complete el número de sus hermanos. Qué difícil. Muy difícil. La advertencia de Cipriano es clara. El que se precipita a vengarse asume un papel que no le corresponde. Comete soberbia. El texto argumenta que si Cristo, que es adorado en el cielo, aún no se ha vengado en la tierra, pues los simples humanos deben velar y esperar. Es un ejercicio de contención enorme. Básicamente es la forma definitiva de gratificación retrasada, ¿no? Renunciar al alivio temporal de la venganza personal, confiando radicalmente en que el universo tiene un orden moral que al final prevalecerá. Es una confianza monumental que desconcertaba al Imperio Romano, que no entendía cómo no lograban quebrarles el espíritu. Es que ha sido un viaje increíble. Y esto nos conecta con el oyente de hoy, porque afortunadamente no nos enfrentamos a emperadores que exigen sacrificios bajo pena de muerte. Qué alivio, la verdad. Ya te digo, pero sí nos enfrentamos a la cultura de la inmediatez, a la indignación rápida, al tuit furioso. Vivimos permanentemente alterados. Y para cerrar, a mí me gustaría dejar a nuestra audiencia con una idea provocadora para reflexionar. A ver. Si San Cipriano logró mantener la serenidad de su alma y negarse a la amargura mientras el imperio más poderoso del mundo preparaba su ejecución, Con leones de por medio, con leones. ¿cuánta de nuestra ansiedad y sufrimiento diario proviene de tratar cada pequeño inconveniente de la vida moderna como si fuera una tragedia absoluta? Un atasco, un mal comentario. Eso es. Exigen nuestra furia inmediata y, al ceder a ella, perdemos la posesión de lo único que realmente controlamos, que somos nosotros mismos. Es una reflexión que da para pensar un buen rato. Desde luego. Pues con este pensamiento nos despedimos por hoy de nuestro análisis a fondo. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión.